La, la UNICEF en Cuba no vela por los intereses, ni por los cuidados, ni por la protección, ni por la felicidad, ni por el crecimiento adecuado de los niños en Cuba. La UNICEF en Cuba vela por los intereses del gobierno cubano. Gobierno que es una dictadura en Cuba. No cabe lugar para los niños, para el cuidado de los niños. No. La UNICEF en Cuba no vela por el cuidado de los niños. Vela y responde por los intereses del gobierno comunista. Vela por los intereses de una dictadura. Es lo que hace la UNICEF. La UNICEF tiene a niños sin madre en Cuba porque las madres han sido apresadas por solamente querer vivir en democracia y pedir una libertad que creo que merecemos todos. La UNICEF en Cuba no responde a los intereses. Son niños que hoy no tienen madre porque están presas por solo pedir libertad. La UNICEF en Cuba responde a los intereses de una dictadura, nada más. No responde a los intereses y al bienestar y al cuidado de los niños en Cuba, no. Responde a los intereses de una dictadura. Mis hermanos, he pasado por aquí para que algún familiar, amistad, primo, pariente, el que sea, que vaya a las prisiones a visitar a sus presos, les digan que yo, Mireya Jiménez Calzada, les está mandando un abrazo bien grande y un fallido 28 de septiembre para el régimen cubano, porque lo celebraríamos, pero con todas las rejas abiertas y todos los presos en las calles. Como no va a ser así, pues bueno, ellos sabrán hasta dónde van a llegar. Están implantando el terror y nosotros no les tenemos miedo. No tenemos armas, no tenemos nada con qué defendernos. Pero eso sí, no tenemos armamentos, no tenemos físicamente nada con qué defendernos. Pero sí tenemos algo muy grande con qué defendernos. Tenemos un corazón en el medio del pecho. Tenemos un cerebro que genera. Tenemos un alma que vibra por cada uno de los presos, por cada uno de los emigrantes que se han tenido que ir de su tierra. Sí tenemos, y en grande valía, sí tenemos dignidad, amor propio, que es lo que no tienen los comunistas. Por eso te tengo que decir hoy, abajo el PSC, abajo el CDR, abajo las federaciones, abajo todos los comunistas, porque de hecho todos son unos delincuentes. Empezando por el que lo creó, Carlos Marx, que vivió a la sombra de Federico Engels, que era el que tenía el billete, era el que fue el que le dio la plata para que hiciera lo que hizo. Después vino Lenin, y detrás de Lenin, bueno, ya ustedes ya saben quién vino. Ya saben quién vino. El tipo está en Virán, por allá, o por no sé dónde, porque no me importa ni un demonio donde rayo esté metido. Solamente le pido a Dios que saque esos diablos de mi país y que mi pueblo vuelva a sonreír,
que mi pueblo vuelva a tener la alegría, que las madres reciban a sus hijos que los tienen encerrados por gusto, son inocentes. Solo le pido a Dios que la libertad de todos los presos sea unánime. Así me verán en la calle gritando y brincando. De lo contrario, te tengo que decir, abajo el PSC, abajo las federaciones, abajo los CDR, abajo cuanto comunista hay. Esto es patria y libertad. Libertad para los presos, libertad para todo mi pueblo cubano y libertad también para todos los que se han exiliado y que según ellos no pueden entrar a Cuba. Sí van a entrar. Escúchenme bien, Cuba es de ustedes. Cuba no es de ninguno de ellos. Cuba es de los cubanos. Abajo el comunismo. Famoso por lo que hace, que es lo mismo que hace la dictadura. Ellos se vuelven famosos en que hacen daño y con eso buscan un nombre y va en nosotros el poder eliminar estas cosas. Y resulta que sale el guerrero cubano poniéndome a mí en las redes con una foto mía, poniéndome a mí como terrorista, haciéndome responsable a mí, a María Teresa Rafaeli, de los ataques que se le hicieron a la embajada cubana en Washington. Para mí, no embajada cubana. Para mí, el sitio donde están los asesinos, donde tienen incluso la imagen de José Martí esclavizada allí tras las rejas también. De mirarlos nada más te puedes dar cuenta. Y al final son unos cobardes, porque ahí hemos estado y se atreven a hablar por un altoparlante chiquitico, un microfonito de la puerta, pero no tienen el valor de pararse afuera y darle la cara a los cubanos que van allí, se le paran frente a ellos a decirles quiénes son. Pero bueno, a este loco se le ocurrió también acusarme a mí de esos ataques por un comentario que yo puse en las redes, un cartel que puse, donde si mal no recuerdo lo que yo decía era que la dictadura nos ha golpeado bastante duro ya y que era tiempo de devolverle el golpe a la dictadura con el mismo dolor que nos causan. Lo dije, lo reafirmo. Pero realmente aclaré después también, cuando vi todo esto, porque él puso ese cartel y dijo, minutos antes de que sucedieran los ataques a la embajada de Cuba, María Teresa Rafaeli hizo estas declaraciones en su página de Facebook. Le agradezco a las personas que puedan mantener esta directa de ser posible y de ser posible compartirla. ¿Ok? Entonces, puso estas declaraciones sin saber las razones por las cuales verdaderamente yo había puesto también este cartel que incluye a la dictadura e incluye a los detractores que se hicieron cargo de hacerme la vida a mí, lo que ellos han querido hacer hacia mi vida. Y para mí siempre lo he dicho. Para mí, ahora comienza la campanita de mi carro, pero bueno, esperemos a ver que esto se calme o si no que mi esposo pueda regresar y arreglar esto. Bueno, ya se calmó. Mi esposo se bajó del auto ahora. Entonces, mis hermanos, en el medio de todo esto, yo siempre he dicho que los detractores para mí, independientemente de ser traidores a la patria, para mí son dictadura y se tratan como dictadura. Hoy le voy a hacer unas declaraciones aquí a ustedes donde me llamaron, me dijeron, María Teresa, no te vas a proyectar, no vas a hablar sobre las acusaciones que te están haciendo. María Teresa, yo dije, no. ¿Qué puede pasar? Que puedan ver declaraciones diciéndome ahora que soy terrorista, que en Cuba mi familia crea que María Teresa es una terrorista. No me sorprendería, ellos nos acusan de terroristas a nosotros cuando los terroristas son ellos. Así que el que quiera ver mentiras y no quiera ver verdad, ese es su problema. No consideré necesario yo a salir a hablar de esto, mucho menos aprovecharlo como un momento, porque nunca he estado detrás de ese protagonismo que hablan ni que puedan decir porque no me interesa, porque no me hace falta. Ni aprovecharlo para salir, ay, mira, ahora están hablando de mí y están diciendo, y el guerrero, a mí eso no me interesa. Yo simplemente, mi respuesta ha sido, qué bueno, estoy aquí en mi casa, esperando al FBI, al SWAT team, a inmigración y a quien quiera venir,
durante el tiempo que duren esas investigaciones, porque no me interesa, porque no tengo miedo, porque no tengo por qué bajar la cabeza, porque sí, dictadura, eso queda más que claro. No te lances con mi familia. No te lances con mi familia, porque si la supuesta terrorista soy yo, háblate bien clarito con el gobierno de los Estados Unidos, que hace muy bien su trabajo, y que vengan a buscarme y yo le doy todas las declaraciones y todo lo que tenga que darle. Pero en ese autoataque que ustedes se hicieron, porque no es algo más aparentemente que un autoataque, o si el video que está por ahí encuentran la persona que lo hizo y es una persona del exilio, a quien yo le llamaría patriota, sea hombre o sea mujer. Yo le llamaría patriota, aunque el terrorismo está condenado, aunque todo lo demás. Pero yo le llamaría patriota porque me imaginaría yo qué sentiría la persona que ha salido en ese video para poder actuar de esa manera. Quizás le recriminaría que cuando yo voy a hacer algo, o lo hago bien hecho o no lo hago. Porque si me voy a inmolar por una causa donde yo estoy viendo que por los mismos que estoy luchando, dejan que los repriman, dejan que los avasallen, dejan que le hagan todo lo que les están haciendo y no superan esa barrera del temor, del terror, para poder dar un paso al frente y decir, ¿sabes qué? Basta. Y no lo voy a aceptar más. Y me voy a enfrentar a ti, dictadura, aunque sea esta la batalla del David contra el Goliat, del más pequeño contra el más grande. Ahí, frente al terror.